Nuestro tema de esta noche se titula Los dos caminos y está basado en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El tema: los dos caminos. Primeramente, camino. ¿Qué quiere decir camino? ¿Qué significa camino? Dice que es tierra hollada o arreglada, de tal manera que es posible andar por ella hasta un destino. Cualquier camino que tomemos en nuestras vidas siempre nos va a llevar a un destino. No hay camino que no tenga algún término. No hay camino que no lleve a un lugar. Todos van a llevar a un destino. Pero la razón o el tema es ¿qué camino vamos a tomar? ¿Qué camino pensamos que es el correcto? En este pasaje, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está lleno de total sabiduría. Es parte del Sermón del Monte, como bien se conoce a partir del capítulo 5 de Mateo, el capítulo 7, hablándole a personas que seguramente, principalmente a sus discípulos, pero que también había gente que estaba interesada en conocer, estaba interesada en escuchar a Cristo en una de sus enseñanzas para aprender más de Él, o tal vez para mirar, o tal vez para ver qué decía, porque muchos estaban ahí, pero no todos creían al mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo empieza en este versículo a decir: entrad por la puerta estrecha. Es la recomendación que está haciendo el Señor Jesucristo. Entren por la puerta estrecha. Pero empieza explicando, empieza mostrando y advierte del primer camino. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Primeramente, porque ancha es la puerta. Es una puerta de libre acceso. Es una puerta que no hay ningún impedimento. Una puerta ancha donde todos pueden entrar sin que se empuje. Y no hay algún estorbo, porque es una puerta amplia, espaciosa. Una puerta en la cual puedes mirar y contemplar todo lo que te lleva a observar tus ojos para poder caminar en ese camino que es espacioso. Entonces, el Señor Jesucristo dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino. La gente normalmente se siente más cómoda en transitar por un lugar con suficiente espacio. Y tomo este ejemplo de un camino, una calle cualquiera, con su banqueta. La banqueta está hecha para que camine la gente. Está hecha para que sea librado de la calle donde pasan cualquier tipo de medio de transporte. Alguna motocicleta, algún vehículo pesado, algún carro normal. Entonces se pone la banqueta para que camine la gente, para que vaya un paso rápido, un paso normal, un paso despacio, niños, adultos, jóvenes, para que caminen ahí. Y el camino
amplio lo dejen para los autobuses, para los carros. Pero la gente no hace caso a esos señalamientos, no hace caso a esa orden que la autoridad da. ¿Qué preferimos o qué se prefiere? Caminar por la calle. Caminar teniendo en cuenta que está la banqueta. Entonces se camina por ahí sin pensar que pueda haber algún accidente. Pero ¿por qué se camina ahí? Porque se siente uno más cómodo, se siente uno más libre, se siente uno más despejado. Y entonces camina uno, como se dice, a su manera, a su gana, no importándole los accidentes que se puedan presentar en lo posterior, sino que caminan ahí para sentirse libres, para sentirse cómodos, para sentirse que no tiene nadie en quien les estorbe en su caminar. Pero no están mirando que la posibilidad de un accidente son mayores a caminar en la banqueta. Entonces, preferimos el camino ancho para nuestra comodidad. Esa es la puerta a la que entra uno, al camino amplio para que nos sintamos libres en hacer las cosas. Y no escuchamos, no miramos, no observamos, no atendemos a la voz de la autoridad que dice, por ese camino no, tienen que ir por la banqueta. También, cuando vamos a un monte, hay un camino principal, pero a veces queremos utilizar veredas para llegar a un destino final. Pero siempre esas veredas van a llegar o nos van a encaminar al camino principal y se va a llegar al destino final. Entonces, tomamos caminos alternos, pero siempre esos caminos alternos nos van a llevar al final, al destino final que queremos llegar. Entonces, cualquier camino que se tome, dentro de ese camino espacioso, siempre van a llegar a un final. Lo triste, lo lamentable es lo que hay en ese camino amplio, en ese camino espacioso que está diciendo el Señor Jesucristo. En ese camino espacioso hay, en apariencia, para nosotros o para la gente, que es bueno. Pero en ese camino espacioso hay envidia, hay rencores, hay odio, hay maldad, hay egoísmo, hay rebeldía, orgullo, vanagloria, desigualdades, sobornos, altivez de corazón, promesas sin cumplir, deseos engañosos, insinceridad, pasiones desordenadas, etc. Y muchas otras cosas hay, hablando en el sentido de nuestra vida física, nuestra vida carnal. Son los pensamientos que tenemos en nuestras mentes y tomamos una serie de caminos pensando que estamos bien, pensando que nuestras decisiones son las correctas, atribuyendo a que las acciones que tomamos es porque estamos mirando ejemplos en otras personas. Entonces, en ese camino en la cual Jesucristo está diciendo el espacioso, hay ese tipo de cosas. Hacer las cosas sin que nadie nos diga del por qué, sin que tomemos consejo de personas, sin que se tome ejemplos de otras personas que han transitado por esos caminos y han terminado mal. La vida de las personas así es, se van por el camino fácil, el camino donde no hay reglas, el camino donde no hay obligaciones, el camino donde
Se pueden hacer las cosas sin que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Porque todo mundo se revela, por decir un ejemplo. Todo mundo, si no es que todos, el 90%, son envidiosos. Y si no son envidiosos, son egoístas. Y si no son egoístas, son orgullosos en su corazón. Y así, cada tipo de persona practica una cosa, si no es una, es otra situación en sus vidas. Pero todos caminan en ese camino espacioso. ¿Por qué? Porque no hay quien les diga por qué lo haces. Entonces, otra de las situaciones es que Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Tú puedes tomar un camino alterno. Puedes tomar decisiones propias. Puedes decir: yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi gusto, yo lo hago a mi consideración, lo que tú tienes en mente en actuar. Pero para ti, tu camino es limpio en tu propia opinión. Tu camino es el correcto en tus propias decisiones. Tu camino es el verdadero según lo que tú estás considerando para tu vida. Pero es un camino en el cual Dios no está. Dios no está dirigiendo esas decisiones. Dios no está considerando lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque solamente te estás gobernando a ti mismo. Entonces, en ese camino que tú consideras limpio, pero es en la propia opinión de tu vida. No son en las opiniones o en las decisiones de Dios. Entonces, Proverbios 16, capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Todos esos caminos que el hombre o el ser humano ha tomado la decisión en seguirlos, dice la Biblia que son caminos de muerte. Muchos tienen recursos económicos, muchos tienen sabiduría, conocen de muchas cosas, pero les entra la depresión, les entra la angustia, les entra algo que afecte en sus vidas personales, decisiones equivocadas. También pueden tener avaricia en su corazón. Y esas cosas que hay en sus vidas los llevan a términos irreparables. Los que entran en depresión van y se suicidan por sí mismos. Los que entran en envidia y en avaricia hacen cosas que, quitándole la vida a una persona, quitándoles las pertenencias a una persona, engañando a las personas. ¿Por qué? Porque quieren tener rápidamente lo que hay en su corazón. Por eso hay mucha delincuencia, por eso hay mucho robo, por eso hay muchos engaños, porque lo que ya está en el corazón es lo que se desea tener rápidamente. Pero el camino a la que se ha tomado la decisión en seguir es camino de muerte. Ese es el camino que está diciendo el Señor Jesucristo y está advirtiendo. En apariencia se puede decir que es un camino en el cual puede llenarte de alegría, puede llenarte de gozo, puede llenarte de satisfacción, puede llenarte hasta de orgullo. Pero al final, la Biblia dice que es el camino de muerte. Romanos 13, capítulo 3, versículo 17 dice: no conocieron el camino de paz. En ese camino amplio y espacioso, no hay camino de paz. ¿Por qué? Tan sencillo. El que anda en la delincuencia
la Biblia dice que piensa de noche cómo hacer las cosas, pero que en viva voz de esas personas dicen, no puedo dormir, no puedo estar tranquilo, siento que me persiguen, algún día me vienen a buscar. Entonces, lo que esa persona hace, también está pensando que algún día le van a hacer también. El que roba, por lo mismo, se cuida de que no la autoridad lo vaya a apresar y se lo lleve a la cárcel. Entonces todas esas personas que viven en el camino amplio no conocen la paz, porque hay tristeza, porque hay rencor, porque hay depresión, porque hay angustia, porque hay soledad, porque hay melancolía en sus corazones, porque sus pensamientos no los dejan vivir tranquilos. Por eso esas personas, o tú que estás en ese camino amplio, no conoces la paz en tu vida. A tu parecer, a tu criterio, puedes decir, yo vivo en paz con todos, yo no le hago nada a nadie, algún daño. Yo no soy como los demás, yo ayudo a la gente, yo cuido de las personas adultas, yo trato de vivir bien con mi familia, yo cumplo con mis obligaciones. Ciertamente cumples, pero dentro del corazón, de lo más profundo del corazón, no hay paz. Y es lo que dice la palabra de Dios, no hay paz. Como cuando el Señor Jesucristo le decía al joven rico, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque pensaba en sus riquezas. Se le vino el pensamiento, ¿qué voy a hacer cuando venda yo todo? Entonces eso no lo dejó estar en paz, ni consigo mismo, ni con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay paz en ese camino? ¿Por qué es peligroso ese camino? ¿Por qué es de pensar en ese camino espacioso? Porque la palabra aquí en el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo dice que ese camino lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos andan en ese camino de perdición, en ese camino amplio. Muchas personas son los que están ahí. Porque la naturaleza del ser humano es hacer las cosas equivocadas. Y lo dice claramente Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículos 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, todas esas personas que caminan, que están transitando en ese camino espacioso, es porque aman más las tinieblas que la luz. Su corazón está más, o tu corazón está más entenebrecido en las cosas que ese camino amplio presenta. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué el camino es peligroso? Porque lleva a la perdición. ¿Y por qué? ¿Quién gobierna ese? Así sí hay dos caminos, hay dos destinos. Y dentro de esos dos destinos también hay dos señores, dos amos que gobiernan esos caminos. El amplio, ¿quién lo gobierna? El diablo. Porque la palabra dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Juan capítulo 8 versículos 44 dice de esta manera: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces las obras que tú haces en el camino espacioso que estás, en el camino amplio, Satanás está gobernando ahí, porque dice que él ha sido padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad. Satanás es lo que pone en tu corazón y eso es lo que haces para estar en el camino espacioso. Pero también Hechos, 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14 dice que no os maravilléis porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces todas las cosas que ves por delante en ese camino espacioso, a tu consideración, a tu mente, a tu corazón son buenas, pero porque Satanás las disfraza, porque él dice que se viste como ángel de luz. Ahora, otro tipo de personas, quienes caminan o quienes andan en ese camino espacioso. 1 de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos esos personajes o todas esas personas que practican lo que dice en este pasaje no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque andan en ese camino espacioso. Ese es el peligro de este camino que está diciendo el Señor Jesucristo, que si andas por ese camino, tu destino es la muerte. Y tu gobernador será o es el diablo, porque Satanás ha sido engañoso, mentiroso desde el principio, y él ha trazado también ese camino que a consideración llevará a un destino final, que es el lago de fuego. Entonces, en esta parte también el Señor Jesucristo habla acerca del siguiente camino, el camino estrecho. Dice, versículo 14 de Mateo 7, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hemos visto el camino espacioso, que muchos son los que andan por ella, muchos son los que transitan en ella, muchos son los que entran fácilmente en ello. Pero en el camino angosto, el versículo dice, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque en este camino angosto, dice que es un camino dificultoso, un camino en el cual se requiere de paciencia, un camino que es áspero, un camino que es sufrido, que es doloroso, pero que también se requiere de valentía. En ese camino angosto es donde hay este tipo de situaciones, la cual las personas, la mayor gente, no quiere o no quieres caminar por ese camino angosto. Así como en el camino amplio y espacioso, Satanás es el que gobierna. Ahora, en este camino angosto, ¿sabes quién gobierna? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que gobierna este camino angosto. Y además, Él nos dejó ejemplo. Él nos enseñó a cómo andar por ese camino angosto. Porque aparte, Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Así como Satanás es la puerta
para entrar en ese camino amplio y espacioso, Jesucristo es la puerta para entrar en ese camino angosto. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Así que Jesucristo es la puerta y es el camino en la cual hay este tipo de dificultades para caminar, que se requiere de paciencia. Jesucristo lo demostró. Fue paciente en todas las cosas que le sucedieron. Soportó a las personas que le rechazaban. Soportó a sus mismos discípulos que en algunas ocasiones dudaban de él. Soportó el sufrimiento que en su cuerpo se le hacía. Pero también Jesucristo fue amoroso para con todos. ¿Por qué? Porque el camino nos los estaba enseñando y nos estaba dando ejemplo para seguir en él. Jesucristo dice que es la puerta y que es el camino. Así como Satanás es el que gobierna el camino amplio. ¿Pero por qué? Porque desde el principio sabemos que el diablo también fue creado por Dios. Pero él quiso rebelarse en contra de Dios, su orgullo. Quiso igualarse a Dios. Y ahí empezó su rebeldía. Y fue lanzado a la tierra, al abismo. Y desde ahí él quería vengarse de Dios. Quería que todos se rebelaran contra Dios. Y lo consiguió engañando al primer hombre. Engañando al primer hombre y desobedeciendo a la voz de Dios y obedeciendo a la voz de Satanás. Y así en el transcurso de la historia, el enemigo de Dios ha querido destruir lo que Él ha hecho a la perfección. Y entonces, así como en ese camino amplio, el que gobierna es Satanás, en este camino angosto, nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el mismo camino y que Él es la puerta. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo para poder ser el camino o para que se cumplieran las palabras en Él? En primer lugar dice que cumplió la voluntad de Dios. Jesucristo tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Así Hebreos 10:7 lo que menciona. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Para que Dios avalara, para que Dios dijera verdaderamente mi Hijo amado es el camino, para que vengan a mí, el camino verdadero, tenía que cumplir su voluntad. La voluntad de Dios tenía que ser cumplida tal y como Él lo estableció. En Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? Jesucristo dice, heme aquí, envíame a mí. Y desde ahí Jesucristo se sometía, se obedecía, se sujetaba a lo que Dios había establecido para la salvación de la humanidad. Y esa era la voluntad de Dios. Y lo que nos dice Isaías también en 53, como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus transgresores no abrió su boca, sino que enmudeció. La voluntad de Dios era que alguien tenía que ser sacrificado para poder salvar a la humanidad. Y Jesucristo, obediente, Jesucristo sujetándose a la voz de Dios, dice, yo voy a cumplir lo que está escrito de mí.
Lo que está establecido para mí, eso es lo que voy a hacer. Y Jesucristo nunca se rehusó, Jesucristo nunca se negó, Jesucristo nunca reprochó, nunca dijo algo en contra de la voluntad de Dios, sino que Él se sometió a lo que ya estaba dicho, a lo que le iba a acontecer en esta vida. ¿Y qué cosas le iba a acontecer? También está escrito en el libro de Salmos, capítulo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo, el desamparo del Padre. Y lo relata Mateo también, capítulo 27, versículo 46. Que el Señor Jesucristo clamaba a gran voz, a pesar de que su paladar estaba reseco. Sacaba fuerzas y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la voluntad de Dios también, desamparar a su Hijo, porque estaba cargando tus pecados en la cruz del Calvario. Para que Dios avalara que Jesucristo iba a ser el camino verdadero, tenía que ser desamparado. También el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jesucristo fue despreciado por tu pecado. Jesucristo fue despreciado del pueblo. El pueblo no lo quería. El pueblo no aceptaba lo que él decía. El pueblo no quería verlo porque les decía la verdad, pero dice aquí que fue despreciado del pueblo. Ese pueblo que clamaba, bendito el que viene en el nombre de Dios. También ese pueblo clamó que sea crucificado. También ese pueblo clamó, no queremos a este, sino queremos a Barrabás. El pueblo fue el que gritó, a otro salvó, y él no se puede salvar. Entonces ese hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, fue despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, dice el versículo 7. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Lo que le decían, le relata los evangelios. A otro salvó, él no puede salvarse. Que descienda de la cruz y entonces vamos a creer en él. Eso era lo que pedían los hombres. Todos meneaban la cabeza, mirándole a él clavado en la cruz. Lo escarnecían, lo humillaban. Pero todo eso por cumplir la voluntad de Dios. Versículo 13 del capítulo 22 de Salmos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cuando lo apresaron y lo abofeteaban, lo escupían, le daban de puñetazos, pero le cubrieron sus ojos y le decían, profetiza quién te ha golpeado. Se burlaban de él, abrían su boca no para glorificarle, no para decir pobrecito, no para decir ya dejen de lastimarlo, ya dejen de azotarlo, sino para decirle, profetiza quién te ha golpeado si eres hijo de Dios. Entonces todo eso Cristo Jesús lo estaba padeciendo por cumplir la voluntad de Dios, lo que estaba escrito de él en el rollo, en los libros, en las profecías. Dice versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Y esto fue literal. Fue literal porque cuando el Señor Jesucristo lo golpeaban, cuando el Señor Jesucristo, los latigazos que le daban en su espalda, dice que se arrancaban pedazos de carne. Y entonces todos los huesos se podían ver. Todos los huesos estaban ahí mirándose, pero la gente no tenía compasión de él, la gente no tenía misericordia de él. Jesucristo estaba ahí sufriendo y mirando sus huesos, mirando lo que había dentro de él por tu pecado, por querer ser el camino, porque su palabra fuera cumplida y fuera veraz,
porque sus dichos fueran auténticos. Por cumplir la voluntad de Dios, sus huesos veía al Señor Jesucristo. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Esos clavos que traspasaron sus manos, los clavos que traspasaron sus pies para estar sujeto en esa cruz del Calvario, haciendo fuerzas para poder hablar, haciendo fuerzas para poder decir sus últimas palabras, pero esos clavos estaban ahí sujetándole en esa cruz del Calvario. Jesucristo queriendo ser el camino verdadero, Jesucristo queriendo ser la puerta verdadera, la puerta que lleva al camino angosto, pero sufriendo. En ese camino espacioso no hay sufrimiento, no hay dolor. En ese camino espacioso nadie derramó sangre para que fuera limpio ese camino ancho. Al contrario, la gente se mata, la gente se odia, la gente se rebela. La gente piensa cosas en contra de sus prójimos, porque Satanás es lo que mete en los corazones. Envidia, orgullo, la vanagloria, la injusticia. Todo es lo que gobierna en ese camino espacioso, porque no hay un sacrificio como en este camino angosto, un sacrificio verdadero. El sacrificio que Jesucristo hizo para que pudiera haber un camino angosto que lleva a la vida eterna, a un descanso. Lo que dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el camino amplio no tienes descanso. En el camino amplio no encuentras paz en tu corazón. Pero en este camino angosto encontrarás la paz, encontrarás la sanación, encontrarás el descanso que Jesucristo solamente te puede otorgar. Nadie más te puede otorgar esa paz en tu corazón. Nadie más puede otorgar ese descanso en tu alma. Y nadie más puede llevarte al cielo, sino solamente el Señor Jesucristo. En el camino amplio consideran los hombres que pueden llegar al cielo, pero en el camino amplio el destino final es el lago de fuego. Lo que dice la palabra, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 21. Que todos los que no se hallaron inscritos fueron en el libro de la vida del Cordero fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el destino final del camino amplio, el fuego eterno. Pero el destino final de este camino angosto es los cielos, allá con Dios, allá con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 dice de esta manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esas palabras del Señor Jesucristo eran una promesa. Pero para que esa promesa se cumpliera, Él tenía que morir. Él tenía que derramar su sangre. Pero también Él tenía que levantarse de entre los muertos, para que estas palabras tuvieran efecto. Y como el Señor Jesucristo murió, el Señor Jesucristo derramó sangre limpia, pura y santa. Y como el Señor Jesucristo fue llevado a la tumba y que Dios lo levantó de entre los muertos, estas palabras serán cumplidas. Porque el Señor lo que dice, lo que promete, lo cumple. Entonces, dice
Si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, las declaraciones de este pasaje se hacen notorias, se hacen verdaderas, porque el Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra, cumplió cabalmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue cumplida en el Señor Jesucristo. Cumplió todo lo que los profetas habían dicho acerca del que vendría a ser el Redentor de tu alma. Pero también hay una advertencia, Juan capítulo 5, versículos 40, que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Pero qué vida? La vida eterna. No quieres venir a Él porque quieres seguir en el camino amplio y espacioso. No quieres venir a Él porque quieres seguir sumergido en el engaño, sumergido en el egoísmo, sumergido en hacer cosas equivocadas, cosas en la oscuridad, cosas que no quieres que sepan las demás personas. Quieres seguir sumergido en el orgullo, en las tentaciones, en engañar a tu familia, engañar a tu esposa, a tu esposo, en ir en contra de la autoridad, no obedecer las reglas, no obedecer las órdenes. Dice la palabra, y no queréis venir a mí. Pero ¿sabes lo que acontecerá a los que no quieren venir al Señor Jesucristo? Lucas 13, versículo 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no te arrepientes, si no crees en el Señor Jesucristo como el camino verdadero, como el camino angosto, que ciertamente es difícil de transitar, que ciertamente hay obstáculos, como el ejemplo que les daba del camino de un monte. Se escogen veredas, pero todos llevan al camino principal. De la misma manera, puede haber un solo camino que lleve a un destino, pero en ese camino podemos encontrar obstáculos, piedras resbalosas, piedras filosas, camino, tierra donde no sea firme. Va a haber obstáculos, va a haber que tener paciencia, va a haber dolor en el cuerpo, va a haber sufrimientos, va a haber dificultades, pero al final de ese camino es de paz, es de tranquilidad, es de decir, salimos avantes, salimos triunfantes, llegamos al destino a pesar de las dificultades que había en este camino. De igual manera, seguir al Señor Jesucristo no es fácil, es difícil, pero que al final traerá paz a tu vida, paz a tu corazón, paz a tu alma. ¿Por qué? Porque es lo que ofrece el Señor Jesucristo. Es a lo cual vino a esta tierra, para que tengamos paz, y lo que dice, no como la paz que el mundo la da, porque la paz que el mundo da es pasajera. La paz que el Señor Jesucristo da es eterna. El hogar celestial que Él da es para siempre. No tendrá fin. ¿Qué hogar quieres tener? ¿El hogar de Satanás, que es el lago de fuego, donde la palabra dice que ese fuego nunca se apaga? ¿O el hogar celestial que el Señor Jesucristo ofrece a través de su muerte, a través de su vida, a través de su sangre? Lo que sufrió el Señor Jesucristo en esta vida, desde pequeño hasta llegar a la muerte en la cruz del Calvario, no fue en vano, porque ese camino angosto, hay lo que leíamos de Mateo 7:14, que pocos son los que la hallan, pocos son los que están en ese camino que el Señor Jesucristo transitó de igual manera, pero en ese camino hay felicidad. Ciertamente hay dolor, pero hay paz. Ciertamente hay angustias, pero también vendrá tranquilidad, y una tranquilidad que solamente el Señor nos los va a dar.
En el camino angosto, muy pocos son los que van ahí, pero van alegres y van contentos. En el camino amplio puedes ir contento y puedes ir alegre, pero que al final es camino de muerte. Pero este camino angosto es camino de paz y camino de vida eterna. Entonces, para esta noche, la invitación es que creas en el Señor Jesucristo y puedas caminar en ese camino angosto que el Señor Jesucristo está dando a conocer. Porque te están advirtiendo que en el camino amplio y espacioso es de perdición. No hay más caminos, solamente hay 2 caminos en esta vida. Solamente hay 2 destinos también, y hay 2 amos al término de esos caminos. ¿En cuál quieres estar? ¿En el camino que lleva a la perdición donde está el diablo? ¿O al camino angosto que lleva al hogar celestial donde está nuestro Señor Jesucristo? En esta noche te invito a que creas y te arrepientas para que puedas estar al lado del Señor Jesucristo y que tu vida esté en paz con el Señor Jesucristo, porque estos tiempos son difíciles y cada vez la venida del Señor Jesucristo está más pronta en llegar. La venida del Señor Jesucristo se aproxima rápidamente. ¿Y dónde estará tu alma? ¿Dónde estará tu vida? ¿En el camino que Jesucristo enseñó y que le costó la vida y que le costó la muerte y que le costó el derramamiento de sangre? ¿O en el camino que es fácil de andar, pero que al final es camino de muerte? Dios te bendiga y que en esta noche puedas creer en el Señor Jesucristo para que digas que estás en el camino verdadero que es el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias.